Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Brian Moreno Álvarez. Estudio la licenciatura en Contaduría y Finanzas en la Universidad Rosario Castellanos y el día de hoy voy a explicar el ajuste anual por inflación para personas morales. Vamos a ver un poco sobre los conceptos generales de este tema para poder irnos desde lo general a lo particular. Primero, el ajuste anual por inflación es una forma de medir el impacto del aumento de los precios a través del tiempo en los créditos y en las deudas de las empresas. Los créditos son el derecho de la empresa a recibir dinero que otro negocio le debe como resultado de sus actividades empresariales. Por el contrario, las deudas van a ser todas estas obligaciones que tenemos pues como compañía, como empresa, por gastos que tenemos que hacer, ¿no? Y por adquisición de la misma deuda como préstamos, créditos, entre otras. Tenemos dos tipos de ajuste anual. Tenemos el acumulable y el deducible. El acumulable dice que este ocurre cuando las deudas son mayores que los créditos. En este caso, la empresa obtiene un beneficio porque a causa de la inflación el valor de su deuda se reduce, por lo cual cuenta como un ingreso para la declaración anual. Por otro lado, tenemos el ajuste anual deducible, que dice que este aplica cuando los créditos son más altos que las deudas. Debido a la inflación, cuando la empresa reciba el dinero que le deben, ya no valdrá lo mismo, por lo cual se convierte en una deducción autorizada. Esto ahorita lo vamos a ver más especificado en la ley del ISR. La ley del impuesto sobre la renta para términos de la declaración anual para personas morales nos especifica en el artículo 25. El artículo 25 es el que nos va a decir sobre las deducciones autorizadas para personas morales. Específicamente en la fracción 8 nos dice que no será deducible, más bien que nos dice que será deducible el ajuste anual por inflación por lo dispuesto en el artículo 44 de esta misma ley. Ahorita, de forma más enfocada, vamos a analizar el artículo 44 para que veamos en qué momento será deducible el ajuste anual por inflación. El artículo 44, que lo vamos a encontrar en el título 2 del capítulo 3 para el ajuste anual por inflación, en el artículo 44 de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que las personas morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Te da los pasos a seguir para el cálculo del ajuste. En la primera fracción dice que hay que determinar el saldo promedio anual tanto de las deudas como de los créditos. Ahorita en un ejemplo, en un caso práctico, vamos a ver cómo determinar los saldos promedio. Dice que el saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio dividido entre el número de meses del ejercicio, que son 12, o el proporcional. Ahorita lo vamos a ver de forma más específico. No se incluirán en el saldo del último día de cada mes los intereses que se devenguen en el mes. La fracción 2 nos dice que cuando el saldo del promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, la diferencia se tiene que multiplicar por el factor de ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación, ya sea acumulable o deducible. Cuando el saldo promedio de los créditos sea mayor al saldo de las deudas, la diferencia se debe de multiplicar por el factor. Ahorita vamos a ver de qué forma vamos a calcular el factor del ajuste anual y el resultado será el ajuste anual por inflación deducible. La fracción número 3 nos dice que el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del que se trate entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Esto quiere decir que nos dice que tenemos que utilizar los datos del ejercicio en curso y los datos del ejercicio anterior.
Esto quiere decir que, por ejemplo, si el ejercicio terminó en diciembre del 2023, el ejercicio anterior va a ser el de diciembre del 2022. Por el contrario, si no fueron los 12 meses de corrido, vamos a poner el último mes del ejercicio en curso y el último mes inmediato anterior. A lo mejor si no acabó en diciembre, pero acabó en marzo, pues vamos a utilizar hasta marzo o hasta abril o hasta donde haya concluido el ejercicio. El primer párrafo de la fracción tercera nos dice que cuando el ejercicio sea menor a 12 meses, el factor de ajuste anual será el que se obtenga de restar la unidad al cociente que se obtenga de dividir el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio que se trate entre el citado índice del mes inmediato anterior al del primer mes del ejercicio del que se trate. Los créditos y las deudas en moneda extranjera se evaluarán a la paridad existente al primer día del mes. Bien, ya con esta información, que es la parte teórica, vamos a pasar ahora a un ejercicio para que se vea de forma más ejemplificada la forma en la que tenemos que calcular nuestro ajuste anual por la inflación con lo que nos dice el artículo 44 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Bien, aquí tenemos una hoja de Excel donde vamos a tener los datos de nuestros créditos y de nuestras deudas. Como podemos ver, del lado de los créditos tenemos los meses de enero a diciembre y vamos a tener aquí datos como bancos, inversiones, clientes y vamos a sacar nuestros totales. En este caso, pues en bancos tuvimos un total de 1 millón de pesos, en febrero tuvimos 25,000 pesos, en marzo tuvimos 365,000 pesos, en abril 154,789 pesos y así consecutivamente lo que se obtuvo, el saldo que se obtuvo durante el final de ese mes. Lo mismo vamos a tener para nuestras inversiones y nuestros clientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos pide un primer total. El primer total lo vamos a tener sumando todo lo que tuvimos de enero a diciembre. Toda esta suma de bancos nos va a dar 3,153,987, que este sería el total de bancos del año. Esto ya es anual. Lo mismo vamos a hacer para las inversiones. Vamos a sumar los saldos que tuvimos desde enero hasta diciembre y nos va a dar el total de nuestro saldo de inversiones anual, que es de 12,106,589. Y ya por último va a ser el mismo caso, pero para los clientes. Vamos a sumar los saldos de enero a diciembre y nos va a dar el saldo total, que va a ser 518,424 pesos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que sumar los tres conceptos. Vamos a sumar nuestros bancos, nuestras inversiones y nuestros clientes. Una vez que tengamos este dato, que va a ser la suma de nuestros créditos, vamos a sacar ahora el promedio de los créditos o el saldo promedio. Esto, como nos lo dice el artículo 44, dice que a la suma de nuestros créditos la vamos a dividir entre el número de meses que tuvo el periodo. En este caso, como si estuvimos de enero a diciembre, pues va a ser entre 12. Entonces, vamos a hacerlo para que no quede dudas. Aquí va a ser igual a la suma de nuestros conceptos sobre 12. Lo que nos va a dar 1,314,916,67 pesos, lo que equivale a nuestro saldo promedio de los créditos. Hasta ahí ya tenemos la primera parte del ajuste anual por inflación. Ahora vamos a la otra parte, que es nuestras deudas. Tenemos proveedores, impuestos, préstamos bancarios y acreedores. Es la misma situación que en los créditos. Vamos a sumar
vamos a sumar lo que tuvimos de enero a diciembre. Lo mismo para todos los conceptos, para préstamos bancarios, acreedores, para todo. Y al final, pues ya solamente lo vamos a sumar. Vamos a sumar el total de proveedores, total de impuestos, total de préstamos y total de acreedores. Lo que nos da un total de 10,328,693 pesos. Y va a ser exactamente el mismo caso que en los créditos. A nuestra suma total le vamos a dividir los 12 meses del ejercicio, lo que nos va a dar un saldo promedio de las deudas de 860,724.42 pesos. Ya teniendo estos dos resultados, ahora sí procedemos a sacar el ajuste anual por inflación, que lo tenemos de este lado. Aquí vamos a aplicar una serie de fórmulas. Bien, una vez que ya tenemos nuestro saldo promedio tanto de las deudas como de los créditos, la fórmula nos pide que primero saquemos la diferencia del saldo mayor menos el saldo menor. Vamos a regresarnos. Aquí vamos a analizar el saldo promedio de los créditos y de las deudas. Podemos ver que el saldo de los créditos es mayor al de las deudas. Entonces vamos a hacer lo que nos pide la fórmula. La fórmula nos pide que al saldo mayor le restemos el saldo menor, lo cual nos va a dar un total de 454,192.95. Esto lo vamos a poner como nuestra diferencia deducible. Ahorita vamos a ver para qué vamos a utilizar ese resultado. Ahora, vamos a la fórmula para poder sacar el factor del ajuste anual. Para esto necesitamos el dato del índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio y el índice nacional de precios al consumidor del último mes del ejercicio inmediato anterior. Entonces, como nosotros estamos utilizando los datos del 2023 y del 2022, tenemos que el índice nacional de precios al consumidor del 2023 en diciembre va a ser de 132.373 y de diciembre del 2022 es 126.478. Ahora la fórmula nos dice que hay que dividirlos, el del ejercicio contra el del ejercicio anterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues es muy sencillo. Solamente vamos a dividir este sobre este. Y eso nos va a dar 1.0466 y los demás decimales. Pero nos dice que le restemos la unidad. Entonces, a esto le vamos a restar menos 1. Menos 1 y este sería nuestro factor del ajuste anual. 0.0466 porque le estamos restando la unidad. Ya con este dato, con el factor del ajuste anual, vamos ahora sí a sacar el ajuste anual por inflación. Y nos dice que va a ser nuestro saldo promedio por el factor del ajuste anual. Entonces, ya teníamos acá este dato que sacamos de la resta entre el saldo mayor contra el saldo menor, lo cual nos dio 454,192.25 pesos. Entonces, ya teniendo el factor del ajuste anual, vamos a sacarlo para que ya quede. El ajuste anual, según la fórmula, lo vamos a hacer con nuestro saldo promedio multiplicándolo por nuestro factor que habíamos calculado anteriormente, y tenemos que el ajuste anual deducible para este ejercicio va a ser de 21,169.40. Y de esta forma calculamos el ajuste anual por inflación, lo cual representa una parte importante de nuestra declaración anual de los impuestos. Esto es deducible, entonces entra dentro de las deducciones autorizadas porque cumple con los requisitos establecidos en el artículo 25 de la ley del ISR
y con el artículo 44 de la ley del ISR. Entonces, tenemos que este ajuste. Y bien, eso fue todo en cuanto al ajuste anual por inflación. Lo calculamos de esa manera. Ya tenemos aquí las fórmulas. Pueden regresar el video para que puedan volver a ver. Y al artículo 44 en sus tres fracciones. A continuar con la segunda parte de este video. Ya vimos lo que es el ajuste anual por inflación, que fue la parte 1 de este video. Ahora vamos con la parte 2, que es el coeficiente de utilidad igual para las personas morales. Vamos a empezar, al igual que en el tema pasado, con conceptos generales y con el fundamento en la ley, para posteriormente ver un ejercicio o un caso práctico de cómo calcular el coeficiente de utilidad. Bien, y prácticamente hace referencia al porcentaje de utilidad que obtiene una empresa en determinado ejercicio fiscal. Además, el coeficiente de utilidad es una pieza clave para el cálculo de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que también va a impactar tanto de manera contable como de forma fiscal y tiene que ver con nuestra declaración anual. Entonces, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que para efectos de los pagos provisionales en su fracción primera, dice que se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado la dicha declaración anual. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcula el coeficiente se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio. Eso es lo que nos menciona el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en su fracción primera. Entonces, esa va a ser nuestra, nuestra base teórica y con eso nos vamos a ir al ejercicio. Igual lo tenemos aquí en Excel. Coeficiente de utilidad. Bien. Voy a esperar a que abra. Bien. Para el ejercicio 2023 vamos a sacar primero nuestra utilidad fiscal. Según la ley del impuesto sobre la renta, la utilidad fiscal la vamos a hacer con nuestros ingresos acumulables, restándole nuestras deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas las vamos a encontrar en el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta. Y en el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta vamos a encontrar lo referente a los donde viene especificado los ingresos acumulables. Entonces, siguiendo nuestra fórmula, restando nuestros ingresos acumulables menos nuestras deducciones autorizadas, nos da una utilidad fiscal de 889,411 pesos. Esa sería nuestra utilidad fiscal, es lo que tuvimos en el ejercicio 2023. Ahora vamos a sacar nuestros ingresos nominales. Los ingresos nominales los vamos a hacer restando nuestros ingresos acumulables menos nuestro ajuste anual por inflación. El ajuste anual por inflación ya lo calculamos y fue de 21,169.40 pesos. Entonces, restando estos dos, nos va a dar nuestros ingresos nominales. Vamos a situarnos aquí en ingresos nominales para
revisar la fórmula. Son nuestros ingresos acumulables menos el ajuste anual por inflación, lo que nos da nuestros ingresos acumulables. Ahora, nos dice el artículo 14 de la ley del impuesto sobre la renta, nos dice que para poder determinar nuestro coeficiente de utilidad, lo vamos a hacer dividiendo nuestra utilidad fiscal, que ya fue calculada, sobre nuestros ingresos nominales. Esto nos va a dar un coeficiente de utilidad. Entonces ya tenemos aquí que nuestra utilidad es de 889,411 pesos sobre nuestros ingresos nominales, que es de 1,657,805.60. Entonces, si nosotros aplicamos la fórmula dividiendo estos dos resultados, nosotros al dividir estos dos resultados nos va a dar un coeficiente de utilidad de 0.54. Esto quiere decir que por cada peso ganado o por cada peso de utilidad que nosotros tengamos, 0.54 pesos va a ser nuestra utilidad. Entonces, va a ser nuestro coeficiente de utilidad, perdón. Entonces, pues eso sería todo en cuanto al cálculo del coeficiente de utilidad, tanto la parte teórica, lo que nos menciona la ley del impuesto sobre la renta, como la parte del cálculo y cómo esta va a impactar sobre la declaración anual y para determinar pagos provisionales del ISR. Entonces yo espero que les haya gustado y muchísimas gracias por ver.